Padre, nos acercamos a ti, Señor, primeramente confiados en que por tu amor y por tu gracia, por medio de tu Hijo Jesucristo, podemos, Señor, no solo tener la confianza, sino la certeza de que nos escuchas, de que nos recibes con tu amor, Señor, infinito, de que tenemos la seguridad de que podemos entrar a tu presencia por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Lo hacemos con un profundo respeto, Señor, con temor y con temblor, ya que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro papá, pero eres nuestro Dios, nuestro Creador, y a ti debemos, Señor, toda honra, a ti debemos todo respeto, Señor. A ti nos humillamos, Señor. Nos humillamos, Padre, para pedirte que perdones todos nuestros pecados, perdones nuestra maldad y para pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, esta noche nos abras el entendimiento, Señor, que avives ese fuego en nuestro corazón para que cada día de verdad podamos desearte con toda la fuerza de nuestro ser, para que más que el paraíso, más que una religión, más que cualquier cosa, te anhelemos y te deseemos a ti, Señor. Que de lo más profundo de nuestro espíritu, tú hagas, Señor, así como pusiste una porción de fe en cada uno de nosotros, tú hagas, mi Dios, que anhelemos con ardor de espíritu, Señor, estar en tu presencia y bajo tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, que estás aquí en medio de nosotros. Y ahora te pido que seas tú, Señor, quien nos lleve en tu palabra para la gloria del Padre, del Hijo y tuya, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, haciendo un muy breve recuento de lo que pudimos ver en días pasados, les voy a hablar primero, digamos, como una idea, un resumen, una pastilla de lo que vimos el jueves, de que estamos claros que cuando hablamos de la soberanía de Dios, debemos entender, hermanos, según lo que Dios nos enseña en su palabra, según la confesión de Westminster, según todo lo que hemos podido estudiar, de que el Señor tiene el total control sobre todas las cosas. Recuerdan, espero que puedan recordar, y bueno, me disculpan, hermanos, si alguno no estuvo el jueves pasado, pero si recuerdan el ejemplo que les puse de que aún toda molécula, toda partícula, todo átomo en el universo se sujeta a Dios, porque si no fuera así, si Dios no fuera soberano sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas, entonces simplemente no sería Dios. Pero ya hemos entendido a lo largo de todo el estudio, a lo largo de la revelación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, de que Jesucristo es el Señor, que el Padre lo envió, que el Espíritu de Dios es quien nos lleva a nosotros en el proceso de santidad y que Él es soberano sobre todas las cosas. Ahora bien, yo quiero que después de este súper resumen, volvamos un momento entonces a lo que es la confesión de Westminster. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de todo lo que era este postulado que estos hombres de Dios se habían reunido para desarrollar, para formar. Y fíjense que dentro de esta confesión de fe sigue diciendo que aunque Dios ordena todo lo que, esto se los leo, disculpen literalmente muchachos, de la confesión de Westminster, aunque Dios ordena todo lo que va a pasar, sin embargo lo hace de tal manera, ¿verdad? Que aún en todo su orden, Él no es el autor del pecado ni violenta la voluntad de sus criaturas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Fíjense bien. Aunque Dios ha ordenado todas las cosas, como ya lo vimos el jueves pasado, en su soberanía, todas las cosas están bajo su orden y bajo su control, nosotros debemos entender que esto no quita el hecho de que Dios nos ha creado a nosotros con libre albedrío, con libertad de actuar. Tan es así que por eso el hombre, la humanidad desde el principio, muy lamentablemente, pecó en contra de Dios. Esto significa que desobedeció a Dios, desobedeció todas sus leyes y mandatos, y por lo tanto
dentro de uno de los tantos puntos que quiero que podamos todos entender de forma práctica en nuestra vida, cuando podamos pensar en lo que es la soberanía de Dios, es que a pesar de todas las circunstancias, de las confusiones o de las preguntas o de las dudas que surgen en nuestra vida, cuando vemos, cuando escuchamos, cuando vivimos o presenciamos cualquier acto de injusticia o cualquier situación o circunstancia que a cualquier persona la podría hacer dudar de lo que es la soberanía, dicho de una forma muy sencilla, o el control de Dios sobre todas las cosas, nosotros debemos entender, y les repito, por lo que es la confesión de Westminster, que aunque Dios ordena todas las cosas que van a pasar, todo lo que pasa, sin embargo, esto no lo hace a él ni el autor del pecado o de la maldad, ni violenta la voluntad de nosotros, o sea, ni nos forza o nos obliga a nosotros. Esto es algo que poco a poco, no solamente dentro de lo que es la soberanía de Dios lo vamos a ver, sino esto es algo que lo vamos a seguir estudiando en muchos otros temas, de que Dios ni nos quita la libertad a nosotros, ni nos quita la conciencia, sino más bien todo lo contrario. Él establece, Él es el que establece la libertad en la vida de las personas. Fíjense que quiero compartir con ustedes que yo había escuchado hace mucho vamos a llamarlo una especie de parábola, por decirlo así, o lo que podríamos decir, un dicho no, más bien una historia, donde un hombre, un peluquero, estaba hablando con un cristiano y el peluquero le decía, Dios no existe, porque si Dios existiera y si Dios fuera un Dios bueno, santo, justo, Él no permitiría entonces simplemente que ocurrieran las muertes, el hambre, los asesinatos, las guerras, todo lo que ya nosotros sabemos. El hombre al día siguiente trae consigo a un muchacho que tiene el cabello que le llega hasta por la cintura. Y entonces él le dice, bueno, si es así como tú dices que Dios no debe existir porque existe la maldad, entonces los peluqueros como tú no deben existir, porque si los peluqueros como tú existieran, este muchacho no tendría el cabello por la cintura. El peluquero le respondió, no, vale, o sea, tú estás equivocando y confundiendo las cosas. Una cosa es lo que yo te dije de Dios y otra muy distinta es ese muchacho con el pelo largo. Él tiene el cabello largo por dos razones. La primera porque él quiere, porque él decide tenerlo largo. La segunda porque él no viene ni conmigo ni a ninguna barbería a cortarse el cabello. El cristiano le dice, es que exactamente ese es mi punto. Las personas no creen en Dios o no comprenden a Dios porque, número uno, toman la decisión de no acercarse a Dios. Número dos, toman la decisión de no querer ejercer ningún tipo de acto o acción que los pueda ayudar a acercarse a su espíritu, para poder entonces entender las cosas no solo de una forma humana, carnal, sino espiritual por medio de su palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, vi este corto que lo vi en una página y me gustó mucho. Y lo traigo a colación, muchachos, porque dentro de todo lo que es la soberanía de Dios o el control, el dominio que Dios ejerce como Dios sobre toda la creación, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido cierta confusión o cierta duda, independientemente sea, digamos, de nuestra vida o de lo que podemos ver de otras personas, de que Dios genuinamente sea bueno o tenga el control sobre todo. Y hay muchas personas que comienzan a distorsionar esta verdad. Yo no sé si ustedes recuerdan que el jueves pasado yo les comentaba que hay personas que creen que existe un Dios, pero que ese Dios no es soberano. O en otras palabras, de que existe Dios, pero que Dios no tiene el control sobre todas las cosas, sino sobre algunas, o solamente sobre el final de todas las cosas. Y eso no es así. Eso no es así porque nosotros debemos entonces entender de que Dios ha ordenado las cosas de tal forma en que Él no ha creado la maldad, Él no nos coacta o no nos quita la libertad a nosotros, ni la conciencia, ni nos hace a nosotros seres automatizados. Todo lo contrario, el amor de Dios es tan grande que nos da a nosotros plena libertad a toda la humanidad de poder nosotros libremente escoger amarlo, escoger acercarnos a Él y escoger conocerlo para tener una relación hermosa con Él. Muchas personas
solamente conocen a Dios es de oídas. Y cuando digo de oídas, es que no se preocupan genuinamente en cultivar una relación con Dios. Entonces, fíjense que dentro de todo lo que es la soberanía, nosotros debemos entender dos cosas muy importantes. La primera, nosotros somos criaturas libres. Si Dios es totalmente soberano, entonces, ¿cómo Él maneja esa soberanía con seres que son absolutamente libres? Eso podría ser, digamos, el primer punto o el primer postulado, la primera pregunta. Y esto a nosotros nos sirve en nuestra vida práctica, o sea, lo que es no solamente a nivel de concepto, sino entender lo que es este atributo de Dios de la soberanía, es que podamos entender de que el mundo se encuentra en el caos, en el desorden, en el desastre que está a todo nivel, es simplemente porque el hombre, siendo la única criatura, la única parte de la creación de Dios a la que Dios le permitió incluso rechazarlo, alejarse de él, entendemos nosotros como hijos de Dios que Dios mantiene la soberanía, el orden y el control de todas las cosas. ¿En qué nos ayuda esto? Voy a comenzar yo creo que por la más importante y por la más sencilla de explicar, de que todas las promesas que están en la Biblia, todas las promesas que Dios le ha revelado a su pueblo, podemos con toda fe, con toda certeza y con toda paz y tranquilidad confiar y descansar en ella. Muchas veces la vida, yo he compartido y he conocido a personas que me dicen que su vida es tan terrible o tan horrible, tan llena de luchas, con tanto cansancio de toda índole, cansancio mental, cansancio físico, cansancio espiritual, cansancio de lo que es albergar algún tipo de esperanza de que algún día llegue una mejora. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser voceros de nuestro Dios, de nuestro Padre, y hacerle entender a las personas que Él en su soberanía, Él permite, a pesar de nuestras rebeliones, que todas las promesas y todas las escrituras de su palabra se cumplan. Fíjense, tan es así que hoy en día, agosto 2021, se están cumpliendo cosas que hace más de 2500 años ya se habían profetizado en la Biblia, cosas que están en la Biblia, por ejemplo, lo que es el libro del profeta Daniel, muchas cosas que están escritas en el libro del profeta Daniel se están dando hoy en día. Puntos que no voy a especificar o no me voy a enfocar mucho ahorita porque estamos lógicamente con lo que es la soberanía de Dios, pero en lo práctico nosotros podemos entender de que tenemos un Padre que tiene absolutamente todas las cosas bajo su perfecto control y que este Padre amoroso, que este Dios que ha dado la vida por nosotros, no es ningún tipo de verdugo, no es ningún tipo de dictador que nos está coactando nosotros como autómatas. Si no me equivoco, y por favor, César, con plena libertad, corrígeme ahorita, pero yo creo que en una oportunidad nosotros conversamos que dentro de lo que era, digamos, el enfoque y la visión de la soberanía de Dios, o cómo eran todas las cosas cuando hablábamos de una palabra tan delicada como la predestinación, que hay mucha confusión en nuestras vidas, incluso lógicamente más cuando no conocemos al Señor, pero hay mucha confusión cuando uno ve tantas situaciones de injusticias, tantas circunstancias tan dolorosas en nuestra vida, en la de nuestros seres cercanos y en la del mundo entero. Entonces, en esos momentos es donde nosotros, como seres pensantes y no conocedores suficientemente de la voluntad y de la palabra de Dios, ahí es donde nosotros decimos, como humanidad, como raza, ¿dónde entonces está Dios? ¿Dónde está Dios cuando ocurre esto? Y nosotros debemos entender entonces, por la soberanía de Dios, que existen distintas, digamos, normas, reglas y revelaciones en su palabra que debemos conocer para poder entender el orden de todo lo que está pasando. Fíjense que dentro de todos los atributos que hemos visto hasta ahorita, como lo que es su omnisciencia, su omnipotencia, Dios de su aceidad, Dios desde la eternidad pasada ya había ordenado todas las cosas para que ocurrieran tal cual y como están ocurriendo. Dios ya había predestinado a un cierto número de personas para su gloria, para la salvación,
por favor, para las personas que no entiendan, no se preocupen, después me pueden hacer las preguntas o igualmente en la medida del tiempo yo les iré explicando los que no han oído o no están tan familiarizados como otros con lo que es la predestinación. Dios ya ha ordenado todas las cosas y allí nosotros no solamente lo que hablamos el jueves pasado podemos descansar, sino también es un deber que tenemos como hijos, como pueblo de Dios, en hablar a las personas y decirles que no deben temer y que deben confiar en que Dios tiene el perfecto y absoluto orden y control de todas las cosas. Que para lo que es el orden de todo el universo, que incluso los científicos, los astrónomos dicen que existen teorías del caos en el universo, que hay estrellas que explotan, que hay estrellas que nacen, todo eso que incluso escapa tal vez al interés de muchos seres humanos o a la imaginación o a la comprensión de nosotros, pero Dios tiene el orden absoluto y supremo de todas las cosas en tu vida. O sea, Dios es soberano en tu vida y Él no permite que pase ninguna cosa, ningún acontecimiento en tu vida que no esté dentro de su perfecta voluntad para bendición tuya, para bendición de todo lo que nosotros creemos en su Hijo Cristo Jesús. Yo quiero hacer ahorita una pausa y vamos a abordar este tema, yo creo que no tanto ya, digamos, como de una forma ahorita bíblica, sino más vivencial. Y yo quisiera, por ejemplo, comenzar contigo, Liliana, hablando de lo siguiente. Si estuviéramos ahorita todos nosotros reunidos en la casa de cualquier persona, por ejemplo en tu casa, Liliana, si estuviéramos todos reunidos y nosotros estuviéramos hablando tanto lo del jueves pasado como lo de hoy, de lo que es la soberanía, yo quisiera preguntarte a ti, dentro de lo que es tu vida práctica, o sea, dentro de lo que es tu día a día, desde que tú conoces al Señor, ¿tú consideras que tu vida ha cambiado en relación a lo que es tu fe, tu seguridad, tu certeza en que Dios tiene el control de todas las cosas en tu vida, de un antes a un ahora que estás conociendo estos atributos de Dios? ¿Tú crees que realmente, verdaderamente ha sido para ti de algún valor tener este conocimiento de Dios? ¿Ha sido en lo práctico algo beneficioso, ventajoso para lo que es Liliana como hija de Dios? Danos una respuesta breve, si eres tan amable. Hola, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Buen día. Sí, para mí ha sido bastante beneficioso todo desde que estamos reunidos o pudiéramos estar reunidos aquí en mi casa o en cualquiera de las casas de cada uno de nosotros. Y sí, ha cambiado muchísimo del cielo a la tierra, diría yo. Y eso que todavía no ha culminado su obra. Y dentro de los pocos conocimientos o de lo poco que conozco a Dios, tengo el sentir de que Él es ilimitado. Y muchas de las cosas que has mencionado durante las clases, me he dado cuenta de que, y me confirma ese sentir que estaba dentro de mi corazón, que hay muchas otras cosas más que tienen, digamos, una teoría, porque pudiéramos tener hechos, pero con esta teoría basadas en las escrituras y todos estos estudios, pues estoy más que convencida que de su soberanía, de todos estos atributos que hasta ahora nos has manifestado. Ok, gracias, Liliana. Fíjense bien, cuando nosotros vemos, amados, en el Evangelio, la reunión entre Jesús y Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta al Señor, pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso puedo yo o puede un hombre ya siendo viejo volver al vientre de su madre? O sea, Jesús, de una forma de verdad que increíble, le da a entender a Nicodemo, bueno, Nicodemo, pero tú eres el maestro de la ley, tú eres el que enseña a la gente y no entiendes que para nacer de nuevo no es el hecho de volver al vientre, sino que naces del espíritu. Entonces, fíjense, y les saco esto porque la soberanía de Dios, nosotros tenemos que entenderla no solamente como un control, un orden arbitrario, que digan, bueno, claro, como tú eres más fuerte, tú eres el que tiene el control, o bueno, es porque simplemente es Dios. No, es que Dios en su soberanía, incluso, Él decidió, Él tomó la decisión unilateral, tomó la iniciativa de amarte y de escogerte a ti
antes de crear incluso el planeta entero, antes de crear todas las cosas. Por ejemplo, Rosángela, nuestra amiga, que es la que, digamos, está más reciente en el grupo, Rosángela, no es casualidad, no es porque eres amiga de Selva, no es por ningún tipo de acontecimiento casual que tú estés aquí escuchando, no de mí, sino de la palabra del Señor. Y así como todos ustedes, amados, que tienen más tiempo, Solimar, José, César, Liliana, todos, Yendi, es una decisión, y cuando uno escucha unilateral a uno le da así como un poco de escozor de oído porque, bueno, pero no me tomas en cuenta. Amados, fíjense algo. Cuando Jesús habla con Nicodemo de lo que es nacer de nuevo, le da a entender que Dios en su soberanía nos ha escogido y nos ha predestinado desde antes de la fundación del tiempo. Y fíjense bien esto, nuestra salvación, número uno. Número dos, nuestra fe. Número tres, nuestro andar y nuestro vivir. El hecho de que nos reunamos aquí los jueves en la noche, el hecho de que en la medida de su tiempo tal vez puedan ir el domingo a la iglesia, en la medida en la que cada uno de ustedes se aparte con Dios o en familia se reúna, eso no es casualidad. Dios ya determinó todas esas cosas en su orden, y por su eterno amor con el que Él te ha amado a ti que me estás oyendo, Dios te predestinó, Dios te apartó para sí. Esto es algo que es tan maravilloso que miren, que por eso es que el tema de la soberanía, y todavía falta tanto por ver de la soberanía, que créanme que es complejo, me es difícil poder resumir, porque es que Dios en su perfecto amor ha ordenado las cosas de tal forma en que nosotros no es casualidad de que nos encontremos esta noche aquí y que podamos entender que más allá de un Dios injusto que supuestamente permite hambre, guerras, maldad, injusticia, tortura, o más allá de la apatía de cualquier persona que ni siquiera se desea acercar a Dios, no tiene el anhelo de conocer a Dios, pero quiere todas las bendiciones, entonces nosotros nos encontramos en un punto privilegiado en donde tenemos que conocer esta verdad de lo que es su soberanía, de todos los puntos de la soberanía, primero para que ustedes estén conmigo o estén con cualquier otra persona o estén en una iglesia, tengan el conocimiento sólido y fundamento de la verdad de su palabra, no de cualquier corriente, de cualquier iglesia a la que puedan ir, sino que comprendamos que en la medida en la que conozcamos mejor los atributos de Dios, quién es Dios, en la medida en la que nos acerquemos a Él, la verdad de nuestro fundamento va a ser solamente Cristo Jesús y su palabra. O sea, qué, qué honor tan grande. Yo no sé si ustedes lo ven así, muchachos, pero fíjense algo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, cuando Jesús hace la gran comisión, y la gran comisión obviamente, ¿cuál es? En que Jesús dice que vayan y prediquen este Evangelio, o sea, todas las enseñanzas que Él ha dado a toda criatura. Oye, eso es un honor y un privilegio tan grande. Fíjense cómo dice Marcos 16, capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, fíjense, o sea, qué honor, qué privilegio tenemos todos, porque ustedes también, no solamente yo, ustedes, Dios así lo estableció y lo ordenó, que nosotros nos acercáramos al Señor por medio de lo que Él me ha enseñado en su palabra y a través de todos los años de estudio, pero ustedes también son comisionados por Jesucristo para llevar esta palabra, para que ustedes no sean confundidos por nadie, por ningún lobo disfrazado de oveja, sino que el fundamento de la verdad de Jesucristo en su palabra va a ser la espada que ustedes tienen. Los que tienen conmigo cierto tiempo recuerdan en la armadura de Dios que la única arma de ataque que tenemos es la palabra de Dios, la espada, que lo vimos en Efesios 6. Espero que recuerden eso. Entonces, necesitamos
tener la certeza en nuestro corazón y la paz de Jesucristo, de que Él es soberano en tu vida, que todo lo que ocurre y lo que no ocurre en tu vida está ordenado por el Dios que te ama, y que esa es la certeza en que tú puedes caminar en esta vida en paz a pesar de cualquier circunstancia que quiera hacerte entrar en confusión. No puede haber, hermanos, a pesar de que somos seres caídos, a pesar de que somos pecadores, no podemos permitirle a la duda ni al temor de que nos haga pensar o dudar de que hay un Dios que es soberano sobre nuestras vidas y que nos ama de una forma que ni siquiera podemos entender. Asimismo, ustedes cuando le hablen y le prediquen a otras personas de Cristo, fíjense como el Señor lo dijo, para que crean y para que sean salvos. Miren como dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, hermanos, esa, ese es el honor más grande que Dios me ha dado a mí en la vida, y también Él quiere que ese testigo pase a ustedes, y por eso es que nos tenemos que fundamentar en el conocimiento de su palabra, en esa soberanía que Dios tiene sobre todas las cosas. Fíjense que hay algo apócrifo, les explico qué es apócrifo. Hay pensamientos o pensadores, mejor dicho, bíblicos que han hecho escritos que no están en la Biblia, pero están relacionados con la Biblia. Y uno de esos pensamientos apócrifos muy hermoso y muy cierto, no está en la Biblia, pero dice, ni una hoja cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos un Padre que nos ama, soberano, que ni siquiera permite que caiga una hoja si no es su voluntad, entonces ese Dios es el que ha ordenado tu vida, es el que te ha guardado, es el que ahora te llama a través de su espíritu a santificarte y a que conozcas de su verdad, para que entonces tú puedas vivir de una forma distinta. Siempre recuerdo, y créeme, Solimar, que te escuché con mucha atención, siempre recuerdo lo que hablábamos cuando estábamos en casa Liliana, y cuando tú interveniste, que yo te escuchaba, me gustó mucho alguna de tus ideas, porque lo importante de nuestra vida, de nuestra relación con Cristo Jesús, es fundamentarnos en la verdad de su palabra, porque nos conseguiremos muchas ideas, muchas personas que más bien podrán su forma de ser, hacernos entrar en duda o alejarnos de ellos, pero nunca jamás nos podemos alejar de la verdad de la palabra de Dios. Ustedes y yo también estamos siendo discipulados, porque Cristo, fíjense cómo Él lo dice, Él manda es hacer discípulos, a que tengamos ese amor y ese ardor por conocerlo, ese anhelo y ese deseo, y su soberanía es uno de esos consuelos y alicientes que tenemos, sabiendo que nuestro Dios, dentro de sus atributos, es que es soberano sobre toda la creación, y que nada ocurre ni nada pasa en tu vida si así no ha sido ordenado por Dios desde antes de la eternidad. Desde antes, imagínense algo tan hermoso. O sea, Dios no va a venir a ser ni engañado, ni por el maligno, ni Él va a ser adelantado o superado por ninguna circunstancia de tu vida, sino que todo lo que ha ocurrido en tu vida hasta este momento, hasta esta noche, es porque así Dios lo ha determinado. Eso para mí es sumamente maravilloso, amados, y debemos entonces entender por el conocimiento de su palabra en que Dios tiene el perfecto control de todas las cosas, sin quitarte tu libertad, sin quitarte el poder y la capacidad que tienes para actuar, para acercarte a Él o para alejarte de Él, porque Dios nunca te va a querer obligar, a pesar de que Él es soberano, a que tú lo ames o a que te acerques a Él. Entonces, el crecimiento en cada uno de ustedes, en el conocimiento de la palabra y en el amor de Cristo, va a depender de cada uno de ustedes, a pesar de que Dios es soberano. Y ya para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, quiero dejarles, espero que esto les abra, como dicen, el gusanito de la curiosidad, en que fíjense bien este postulado, y vamos a ver 4 puntos que los vamos a desarrollar para el jueves que viene. Si Dios es bueno,
cómo ese Dios bueno puede permitir que sucedan X cantidad de cosas que para nosotros son despreciables e injustas. Entonces, si consideramos que hay un Dios soberano y hay un mundo caído, una creación caída, entonces tenemos que nosotros conocer las cuatro formas o las cuatro maneras en la que la teología bíblica aborda este tema. Fíjense bien, y me gustaría, por favor, en que en la medida de lo que es el tiempo de aquí hasta el jueves que viene, pensaran en esto. O sea, toda religión, toda creencia, no importa cuál sea, tiene un ser supremo. O sea, todos, si tú preguntas, mira, ¿hay un ser superior? Sí, creo, si no me equivoco, que apartando los ateos, que son como que los más conocidos y los más clásicos, hay muy pocas sectas de personas que no creen en un poder divino. Pero independientemente de que sean judíos, musulmanes, católicos, cristianos, protestantes, no importa. Siempre creen que hay un Dios que es soberano y de que hay un mundo caído. Pero entonces, ¿cómo ese Dios soberano lidia y maneja teniendo un perfecto control de todas las cosas con un mundo que para nuestra visión y nuestro criterio, si nos lo preguntara uno diría, mira, esto es un desastre que, esto, como decimos en Venezuela, esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Cómo es posible que en Venezuela, nuestro país, que vemos ese desastre, ese infierno, estos 22 años, que alguien venga a decirnos, Dios tiene el orden de eso como un reloj suizo? O sea, Venezuela está en el perfecto orden de Dios. Oye, pero ese país está hecho un desastre. Si no es así, nosotros no nos hubiéramos ido de allá. Entonces, hay cuatro maneras o cuatro puntos en los que la teología reformada aborda lo que es la soberanía de Dios en un mundo de criaturas caídas, de hombres y de mujeres caídos, pecadores. Fíjense esa dualidad, un Dios santo, justo, soberano y un mundo caído. ¿Cómo se aborda eso? Para el jueves de la semana que viene, amados, vamos a tratar esos cuatro puntos, vamos a desarrollar esos cuatro aspectos de la teología para que cuando terminemos esos puntos ya ustedes tengan el conocimiento y la capacidad de, número uno, saber cómo aplicar eso a tu vida, porque yo no creo que ninguno de los que estamos aquí o vamos a una iglesia o nos reunimos los jueves en la noche simplemente para escuchar y para que eso quede en un conocimiento etéreo, en unas ideas. Tenemos que saber cómo aplicar eso en nuestras vidas para nuestra paz, para nuestra mejor relación con Dios y para nuestro gozo y deleite como hijos de Dios en un mundo caído, pero en la presencia de un Dios santo. Y como último punto, para que ustedes también con ese conocimiento puedan ir a predicar a otras personas que cuando les digan, yo no creo en Dios, o cuando les digan, Dios, bueno, a él se le fue de las manos todo esto, ya ustedes tengan el conocimiento teológico, cómo refutar, cómo argumentar a personas que están en un mundo caído, que no creen en un Dios santo y soberano como en el que nosotros creemos, amamos y servimos. Ya para terminar, hermano, César, me gustaría escuchar tu opinión de lo que hemos hablado hasta ahorita, hermano. Danos una breve, una corta opinión de lo que hoy vimos en lo que es la soberanía de Dios. Sí, Omar, buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Eh, Creo que en algunas oportunidades ya te he comentado pues lo difícil que ha sido de alguna manera para mí asumir ciertas cosas de todo esto, de esto maravilloso que efectivamente está ahí porque lo he vivido pues y lo he visto de primera mano con todas las bendiciones que hemos recibido y eso de alguna manera nos ayuda a ir poco a poco, a ir teniendo fe y teniendo esa confianza que necesitamos en, en Dios. Y Amén. que definitivamente es un poder supremo y que a veces nos cueste entenderlo o asimilarlo, pues nos demuestra en cada momento que está ahí. Así es, gracias, César. De verdad que gracias, hermano. Selva,
entonces para cerrar, ya que Yendi posiblemente ahorita no puede hablar, danos tu opinión, Selva, de qué te parece lo que es la soberanía de Dios en función a esto que hemos hablado. Ya va, déjame apagar aquí. Apaga ahí, mano. Ya. Omar, es muy grande nuestro Padre. Es muy grande, es perfecto. A medida que lo vamos conociendo más, nuestra vida también va agarrando esa razón, o sea, a medida que lo vamos conociendo, vamos madurando más. Y nuestra vida agarra un orden diferente en todos los aspectos. La madurez que a veces salen hasta solas las palabras y yo me sorprendí de dónde lo saqué. Pero es que es una forma es vivir, es como volver a nacer. Sí. De verdad que yo creo que describir en una sola palabra o así cortamente todo lo que Dios nos ha permitido conocer de Él, no va a ser así tan corto, pero lo que sí te digo es que nuestra vida, nuestra familia, nuestros niños, se ve la presencia de Dios, bendito sea. Se ve el cambio, se ve cómo está presente, cómo tiene el control total, porque hemos creído. Amén. Amén, amén, así es. Sí, hermanos, eso es algo sumamente hermoso. Yo creo que a mí todo esto, este compartir me emociona, me llena de mucha alegría en el espíritu con ustedes, porque yo sé, con el favor del Señor, que en su momento, en el momento de Dios, cuando cada uno de ustedes replique esto, cuando ahorita es Omar el que habla, el que comparte de la palabra, pero cuando les toque a cada uno de ustedes, cuando ustedes cumplan la voluntad del Padre y prediquen a su Hijo Jesucristo y ustedes compartan de quién es Dios con personas que no conocen, entonces ustedes van a ver cómo la soberanía de Dios se va a hacer presente y manifiesta en la vida de cada uno de ustedes. Créanme que para mí es una gran bendición poder servirle al Señor, poder hablar de cómo es Él, presentarles a ustedes a Dios, cómo son sus características, sus atributos, y ustedes deben, amados, deben capacitarse en la palabra de Dios para el momento en que les toque a ustedes, y el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es la que va a poner esa sabiduría, esas palabras, como dice en Hechos de los Apóstoles, el denuedo para que ustedes puedan hablar y predicar a Jesucristo, para que los demás crean y se salven. Vamos a darle gracias al Señor, amados, por esta noche. Miren, bendito sea Dios. Nos queda un minuto todavía de los 45 minutos. Estamos haciendo las cosas en un buen orden. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, porque todo esto que hemos compartido de tu atributo, de tu perfecta soberanía, es para tu honra y para tu gloria. Todo atributo que tiene el Padre está presente también en el Hijo y está presente en el Espíritu Santo. Toda gloria y toda honra, Señor Jesús, son para ti, porque eres tú el que nos ha reconciliado con el Padre. Eres tú, Señor, el que envió al Espíritu de Dios para que estuviera con nosotros, para que morara con nosotros. Y te pedimos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas, pero un solo Dios, en que te entrego, Señor, a cada una de las personas que han oído esta noche tu palabra, para que sea tu poder el que los llene de tu autoridad, para que sea tu infinita sabiduría, que ya lo vimos como atributo, el que los llene del conocimiento de tu palabra, para que en sus corazones pueda haber paz, pueda estar tu orden, tu santidad, para que cada uno de ellos pueda volver a nacer, como Jesús le dijo a Nicodemo, y para que ahora ellos, Señor, tú los comisiones en el poder de tu Espíritu, para que prediquen tu palabra, para que lleven la buena noticia de que todo el que crea en Jesús de Nazaret, como Hijo de Dios y como Dios, será salvo. Señor, yo te pido una especial bendición a todos mis hermanos, Señor, porque tu gracia, tu favor es el que los ha traído esta noche. Ha sido tu misericordia
el que nos ha podido permitir reunirnos, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú proveyéndoles de todo lo que tú en tu amor y en tu sabiduría sabes, Señor, que tus hijos necesitan. Bendícelos, Señor, y guárdalos a todos, y que todos, Señor, adoremos el nombre de tu Hijo perfecto Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, amado Padre. Señor, que cada día podamos ver tu rostro en nuestras vidas y el poder de tu mano. En el poderoso y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que la paz y el amor de Cristo los acompañe. Seguimos en contacto. Que tengan todos buenas noches. Que Dios los bendiga, ¿ok?